Dios les bendiga, buenas noches, sean bienvenidos una vez más a otro culto que por la gracia del Señor y su misericordia pues podemos esta noche compartir. Acompáñenme en oración para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y que sea Él quien nos instruya. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, te bendecimos. Señor, tú eres nuestro Rey, Jesucristo, en el cual no hay otro nombre dado a los hombres, solo en tu nombre, Jesucristo, Rey de Reyes, te bendecimos y te damos gracias por la bendición, por el privilegio que nos das de estar aquí, pues, y que por tu gracia podemos compartir tu palabra. Señor, queremos pedirte por los que están en primera fila, queremos pedirte por los encargados con respecto a la vacuna, Señor, que conforme a tu voluntad, si ha sido encontrada o será encontrada pronto, que sea distribuida y pueda llegar a todos los lugares que se necesita y se requiere. Queremos pedirte, Padre amado, también por aquellos que están al frente, en hospitales, en unidades de salud, aún lidiando con este COVID-19. Fortalécelo, Señor, a cada uno y dales fuerzas para que puedan avanzar y hacer tu voluntad según el llamado que cada uno tiene. Queremos pedirte también, Señor, por el presidente, su gabinete y los diputados de la Asamblea. Que las decisiones que tomen, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad para bendecir a tu pueblo, para que este país, Señor, sea tomado por tu Santo Espíritu completamente y para siempre. Te pedimos por los soldados, por los policías, por los encargados de cada delegación en zonas rurales, Señor. Te pedimos para que estos también puedan recibir una fresca unción y así, Señor, estar dispuestos y atentos a escuchar tu voz y a obedecerla. Queremos exaltarte y glorificarte por las maravillas y las grandes maravillas que seguimos viendo, por los milagros de sanidad, Señor, que hoy por hoy estamos escuchando y viviendo. Gracias porque tú has sido fiel a tu palabra. Gracias, Señor, por los que han sido sanados y han sido liberados del contagio del COVID. Los que estuvieron, Señor, en esas habitaciones, los que ahora están, Señor, que su corazón pueda buscarte cada día, cada mañana, cada noche, para que también puedan ser testimonios vivos de ese milagro maravilloso. Te damos gracias, Señor, también por aquellos familiares de los que han estado, pues, en incertidumbres acerca de sus familias que están en el hospital. Ten misericordia de ellos también y que puedan buscarte con denuedo, que puedan buscarte con todo su corazón, para que sus ojos vean, Señor, para que su alma entienda que tú eres el único Dios al cual podemos clamar, que Jesucristo es el único intermediario para poder alcanzar, Señor, ese lugar. Ten misericordia también de los pastores, las familias pastorales. Gracias porque has guardado, Señor, a cada uno, a sus familias. Te pedimos por los ministros, por los evangelistas. Te pedimos, Señor, también por los misioneros. Guárdalos en su entrada y en su salida, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados. Quisiera pues dar inicio, ¿verdad?, en esta prédica con una ilustración que me gustó mucho también nuevamente, ¿verdad? Y por eso es que se la voy a compartir. Hubo una ocasión donde un joven le dijo a su pastor: dígame, pastor, preguntó el joven, ¿es malo fumar?
¿Es usted creyente?, le respondió el pastor. Y el joven respondió, sí, pero sigo fumando. Escuche la siguiente historia, respondió el pastor. Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto aviador salió de su aeropuerto base con una misión de guerra que cumplir. Tras despegar y elevarse unos metros, se dio cuenta que llevaba a bordo una rata que iba corroyendo las cuerdas del paracaídas. En lugar de regresar a tierra, como buen conocedor de la poca resistencia de las ratas a las presiones de la altura, siguió elevando su aparato hasta que la rata murió por falta de aire. Lo mismo sucede con nosotros, amigo mío. Si las ratas del vicio van cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, es debido a que volamos bajo. Y demasiado bajo. Tan bajo que el ambiente que nos rodea es propicio para que el vicio pueda desarrollarse. Pero si nos elevamos espiritualmente y alcanzamos una altura considerable, como debe ser, las ratas del vicio dejarán de molestarnos porque nuestra altura espiritual la asfixiará. O sea, volar a poca altura, mis amados, es peligroso. ¿Se pone a pensar usted cuántas veces hemos estado expuestos y hemos volado bajo al punto de estar siendo corroídos por nuestros mismos problemas y nuestros mismos pecados, vicios, llámese como se llame? Han comenzado a irrumpir y a interferir en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente algunos han tomado la decisión de descender y aterrizar nuevamente. Y lo peor de todo es que no solo aterrizamos y comenzamos a buscar resolver y a querer arreglar las situaciones. Lejos de buscar la presencia de nuestro Dios, comenzamos a sumergirnos en la misma falta, error, rebeldía, pecado. Así que me gustaría que por favor me acompañen a Lucas 12. Vamos a leer varios versos, desde el verso 13 hasta el 21. Lucas 12, verso 13 hasta el 21. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto, mis amados, nos lleva a otro texto en la Escritura. Y por favor, acompáñenme a 2 de Samuel 3:33.
Segunda de Samuel 3, verso 33. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Estos versos voy a leerlos en dos versiones diferentes y de verdad que es de gran importancia, pues, que podamos escuchar algunas versiones y poder tener un poco más amplitud de lo que el verso nos está hablando. Pero antes de leerlas, quisiera referirme también al hecho de que el hombre rico, ¿verdad?, decidió y se dijo a sí mismo que era tiempo de derribar, comer, beber y bueno, todas esas cosas. Nosotros no sabemos en qué momento el Señor pues vendrá y nos pedirá cuentas. Pero esto mismo nos lleva a este pensamiento. Sabe que Abner, él estuvo hablando con David y el hecho de lo que David habla, o sea, el verso 33, es debido a una circunstancia. Obviamente Abner muere en manos de un enemigo. Pero quisiera referirme al hecho mismo de que así como el joven, ¿verdad?, de la ilustración, creyendo que, pues sí, si es factible, si es permitido fumar o no fumar. En la historia está sabido que el cáncer de pulmón se ha intensificado la muerte debido a la ingesta, o sea, a fumar cigarrillos. Y esto pues genera un conflicto. Muchos de nosotros hemos optado, lamentablemente, morir por nuestra propia cuenta, porque hemos desatendido, porque somos negligentes, porque somos demasiado confiados. Y cuando menos lo esperemos, el enemigo sacará provecho de esa terrible debilidad y entonces moriremos. Según la traducción de la palabra de Dios, se lee el verso: el rey cantó una canción fúnebre para Abner. ¿Debe morir Abner como un tonto impío? ¿Se da cuenta de qué categoría caemos cuando nosotros, lamentablemente, somos presa del enemigo? Pero peor aún, cuando somos presa de nuestras propias concupiscencias y terminamos siendo seducidos, guiados y llevados al error, al pecado. En otra versión, Douay Rheims, se lee: el rey lamentándose y lamentándose por Abner, dijo: ¿no ha muerto Abner como los cobardes suelen morir? ¿Sabe? En este verso 33, el rey lamentó. Y la palabra es la misma que se usa en el capítulo 1, 17. Pero veamos, la palabra necio es Nabal. Para lo cual, veamos entonces, Primera de Samuel 25:25. Primera de Samuel 25, verso 25. No haga eso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Vea bien, estamos viendo que el rey estaba refiriéndose a que Abner murió como alguien, como un simple, porque Abner se confió. Según la Escritura, Abner llega a hablar con David para decirle que él iba a convencer a los ancianos y a todo el pueblo para que lo ungieran por rey. Y entonces David lo recibe, pues obviamente hablan, y luego lo manda en paz.
Abner va de camino a dar el mensaje y a hablar con el pueblo, pero en el camino se encuentra con este hombre que le quitó la vida. Se lo lleva, ¿verdad?, al lugar donde estaba David, se lo lleva a la orilla, a la puerta, y dice la palabra que en la quinta costilla hundió un puñal y murió. Abner había sido pues el que le había quitado la vida al hermano de este otro. Y aquellos dos en venganza fueron, lo convidaron y lo asesinaron. ¿Cuántas veces hemos estado tan confiados al punto de morir? Al punto de ser engañados o sometidos. Es lamentable que nosotros terminemos quedando como un tonto impío, dice la palabra. Además, como cobardes, porque no alcanzamos la meta. Veamos entonces Salmo 14:1. Salmo 14:1. En estos versos, en los anteriores, la idea es que la palabra no es la mera tontería. Cuando se habla de Nabal, que significa tonto, ¿verdad?, del hebreo, insensato, necio, fatuo, sino no se está refiriendo a tontería, sino también a inutilidad, ¿verdad? Veamos el Salmo 14:1. Voy a leerle una versión en inglés contemporáneo. Solo un tonto diría: no hay Dios. Gente así no valen nada, son desalmados y crueles y nunca hacen lo correcto. En la traducción de las Buenas Nuevas, los necios se dicen a sí mismos: no hay Dios. Todos son corruptos y han hecho cosas terribles. No hay quien haga lo correcto. Refiriéndose siempre a Salmo 14:1. Es difícil pensar en que nosotros como creyentes podríamos pensar en que no hay Dios. Tal vez no lo decimos, pero ciertas acciones sí lo dicen. Pensamos que Dios no está observando, no está viendo, y usted sigue, ¿verdad?, en el internet, en las series, y yo repito siempre esto porque tristemente es una realidad. Los cristianos están inmersos y siguen viendo series de televisión que no edifican absolutamente en nada. Y siguen llenando su alma de series, narcoseries, o cosas de ciencia ficción, y ahí hay tantas cosas. Algunos todavía ven novelas y casi adoptan la personalidad del protagonista o la protagonista. ¿Sabe? Dice la palabra, son viles. Strong es odiar y detestar. No hay ni uno como ellos. No hacen el bien, no hacen lo agradable ni lo bueno. La palabra tonto del hebreo, su raíz es Nabal. Y esta es una raíz que significa marchitar. Por tanto, plano, insípido, incipiense. Pero esto no es, ¿verdad?, un ateísmo especulativo. Estamos hablando de que la gente referida aquí no solamente no hablan de Dios profundamente, sino que también ellos tienen un ateísmo práctico. O sea, viven y practican el ateísmo. Es una negación del gobierno moral de Dios, de modo que necio y malvado se vuelven casi sinónimos. ¿Se imagina? Entonces, Nabal, su raíz, que es fatuo, necio, tonto, es como lamentablemente Abner quedó. Se confió de su enemigo. Él sabía perfectamente que había matado al hermano de este. Él llevaba una misión.
¿A cuántos Dios nos ha dado un llamado? Y aun cuando tenemos un llamado, vamos determinados a hacerlo y en el camino nos encontramos con el enemigo o somos seducidos por nuestra propia concupiscencia y terminamos muertos. No alcanzamos la meta. ¿Sabe? Muchos estamos tan cerca, pero tan cerca de la salvación. Y de repente podemos perderla. Es lamentable. Es difícil, la verdad, creer pues o pensar de que como cristianos no vamos a ser engañados. Si hasta el justo va a ser difícil que se salve, mis amados. Su palabra donde menciona que han hecho obras abominables, literalmente se lee, han hecho que sus obras sean aborrecidas. Han captado el sentido, se han vuelto abominables en sus prácticas. En lugar de obras, el Salmo 53 tiene iniquidad. Ahora, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Aquí pues se representa un ateísmo que va más allá incluso de lo que podemos encontrar en el Salmo 10. Allí no se negó tanto la existencia de Dios como su providencia. Aquí su existencia no solo se niega, sino que se niega en lo más profundo del corazón del hombre. Ha logrado convencerse a sí mismo de lo que tanto desea. Debemos de cuidar nuestro corazón y cuidarlo de toda cosa vana, de toda cosa mala. Debemos de cuidar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, para que podamos caminar según los deseos y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros logramos convencernos de hacer el mal, aún llegar al punto de engañarnos que Dios está de acuerdo y a favor, creo que allí sí hemos perdido los papeles y la dirección completa. El salmista considera tal estado de ánimo como indicativo de esa absoluta perversidad y locura que ésta implica en él. El término naval, fatuos tontos. ¿Se imagina? Son corruptos. Su raíz literalmente se han corrompido a sí mismos. Ni siquiera es que otro, no, uno mismo el que termina afectándose y afectando a los demás al punto de alcanzar la muerte. Es necesario, mis amados, que nosotros definitivamente pongamos nuestra mirada en el blanco que es Jesucristo y no solo eso, sino que permanezcamos en Él. Porque una vez permaneciendo en Él, entonces seremos más que vencedores. Estos han hecho obras abominables. No hay quien haga el bien, es decir, ninguno entre ellos. El salmista no pretende que sus palabras se apliquen a toda la raza humana. Él tiene en su mente una generación justa, el pueblo de Dios. Amén, mis amados. A quien pone en contra de los impíos tanto que podemos ver realmente que queda claro que aquellos que no están buscando su rostro no solo lo niegan, sino que no se someten. Así que veamos Romanos 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno, en la versión Reina Valera. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Veamos Génesis 6:5.
Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Veamos el verso 12, siempre de Génesis 6. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Creo que estos versos son tan explícitos que no hay ya manera de explicar nada más. Así la tierra contaminada y pervertida muchas veces ha estado nuestra mente y nuestro corazón pervertido y corrompido, aun conociendo la luz y la verdad, que Cristo es la verdad. Lamentablemente solo de oídas, no viviéndolo. Tenemos que vivirlo. Veamos Job 15:16. Job 15, verso 16. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. La Biblia, de veras, gracias a su gran amor, el Señor nos está exhortando constantemente y para siempre. La iniquidad que siempre ha controlado nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, lo que produce no es bueno. Si nosotros seguimos en errores, fallas, faltas, si nosotros seguimos hablando malas palabras, pensando, sintiendo resentimientos y amarguras, es esto. Somos viles, abominables, porque de una agua, de una fuente no va a salir agua amarga si de esta sale agua dulce. No pueden salir ambas. Salmo 10, verso 4. Salmo 10, verso 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El soberbio, el altivo, el egocéntrico. En la juventud es cuando más uno probablemente experimenta la sensación de que no es para tanto. No, es que son muy religiosos. No, si yo no. Si como jóvenes hubiésemos sido confrontados por alguna persona temerosa de Dios, nos habríamos librado ya de muchos problemas. Buscábamos la luz, sino las tinieblas, no íbamos a encontrar tal persona. Pero ahora que en su misericordia cada uno de nosotros podemos decirlo, que estamos recibiendo la luz, cada uno en su hogar, está buscándolo en adoración, en la lectura, en sus tiempos devocionales, y usted está recibiendo dirección del Espíritu Santo. Veamos otro verso. Salmos 53, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Jesucristo mismo dijo, no hay bueno ni aun uno. Nuestro corazón es perverso y engañoso, mis amados. Veamos Salmo 74, verso 18. Salmos 74, verso 18.
acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Con todos estos versos, creo que vamos teniendo como mayor entendimiento acerca de lo que el corazón del hombre produce. No ha sido fácil toda esta trayectoria desde que Cristo fundó el mundo. Ha habido una lucha constante y la habrá hasta que vuelva de nuevo. Y aún en el milenio habrá nuevamente otra lucha con la que queda más en claro que el problema no es Satanás ni el mundo, sino nuestro corazón. Por eso debemos de prestar atención cómo nuestro Señor Jesucristo hoy por hoy está tratando nuestro corazón y está sacando a flote, a luz, la iniquidad que ha gobernado nuestra vida. Veamos el verso 22 siempre de Salmo 74. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Debemos de disponernos a que haya en nosotros un cambio, una transformación, una liberación. Pero tenemos que rendir nuestro corazón a Él. Salmo 130. Verso 3. Salmo 130, verso 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? No hay nadie. Solo por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos la esperanza de que vamos a terminar la meta. Solo así. Solos no lo vamos a conseguir. ¿Cuánto cristiano anda solo por ahí? No quiere ser parte de una iglesia, no quiere recibir instrucciones de un pastor y solamente entran a una iglesia y salen similar. No se quieren rendir a una autoridad para seguir un orden establecido por Dios. Y menciono esto no con el fin de que usted diga, el pastor ya nos quiere someter. No, es que en la Biblia lo establece. Si usted es siervo de Jesucristo, hijo de Dios, Dios ha establecido un orden. Desde el tiempo antiguo lo podemos ver y encontrar en la Biblia. Abraham se llenó de multitud de personas, siervos, pastores. Él era la cabeza. Y así lo va a encontrar a través de toda la historia de la Biblia. Veamos Ezequiel 8:12. Ezequiel 8:12, hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad? Cada uno en el santuario de su propio ídolo. Porque están diciendo, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Cualquier parecido es pura coincidencia. Cuando nuestra mente divaga, cuando estamos elucubrando cualquier cosa en nuestro corazón, es esto, mis amados. Usted, como rey y sacerdote del Señor, usted está en su santuario, no en el del Señor, y usted está solamente maquinando y maquinando cosas que no le van a beneficiar en nada. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Veamos Salmo 73, verso 3. Salmo 73, verso 3. Que nos guarde el Señor de caer en este error, ¿verdad? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Hace mucho tiempo tuvimos una experiencia con mi esposa, íbamos caminando en una calle hacia la iglesia y yo dije,
y lo expresé. Veía pues a ciertas personas con vehículos de lujo y ingiriendo bebidas alcohólicas, y yo pensé y dije, nosotros ni para la iglesia podemos tener un carro y vamos para la iglesia. Y obviamente el Señor más adelante en el tiempo pues me exhortó. ¿Y qué tenía que estarme fijando yo? En lo que los demás tienen. Lo que yo llegase a tener me lo iba a dar Él, y me lo habló directamente. No nos fijemos en esas cosas. Nuestra heredad es el Señor. Si lo queremos, si lo creemos, si así de verdad lo deseamos con todo nuestro corazón, porque vamos a rendirnos a Él de tal manera que entonces Él va a declarar, yo seré tu porción, tu heredad. Veamos Salmo 92, verso 6. El hombre brutal no sabe, ni el necio entiende esto. Amén. Se lo voy a leer en Reina Valera. Salmo 92. ¿Lo tienen? Verso 6. Amén. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Sí, tenemos que rendirnos. Ya es el tiempo. Y tenemos que entregar todo, mis amados. Rendir nuestra mente, alma, corazón, fuerzas. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para servirle al Señor? Yo he hablado muchas veces acerca de esto y lo he mencionado aún en una forma graciosa. Pero ¿cuántos están de que se van a jubilar y no le sirvieron al Señor? Y ya jubilados, menos. Pues ya quieren dedicar su tiempo a negocios, a cosas que al final se van a quedar aquí. ¿Cuánto hemos desperdiciado el tiempo y cuánto lo vamos a desperdiciar más? ¿Qué estamos esperando? ¿A que venga otra pandemia para entenderlo? Por eso su palabra dice, el necio no entiende. Su mirada sigue clavada en el mundo. Su mirada simple y sencillamente sigue siendo horizontal. No tiene el alcance de que su mirada sea vertical. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Salmo 106, verso 17. Salmo 106, verso 17. Veamos. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Amén. Por insensatez, por necedad, por fatuos, esa será nuestra paga. Los que no entienden nada. Salmos 10:4. Salmo 110, verso 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 52. Versos 1 hasta el 6. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquinan tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará
y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verso 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, verso 7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ok, creo que ya más claro no se puede. Salmo 36, 1, 4. Del 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Transformemos con el poder de su palabra nuestro corazón. Busquémoslo de madrugada, busquémoslo de noche, de mañana, al mediodía, busquemos su rostro. Y entonces vamos a poder declarar que hemos sido libres en el poder de su palabra. Solamente así, mis amados. ¿Se imagina que Abner se puso en las manos de su enemigo natural? Y lamentablemente nosotros imitamos ciertas cosas de lo que no se debe hacer y que está escrito. Nos hemos puesto en las manos del enemigo, de ese enemigo espiritual, el cual no está a la puerta y se enseñoreará de nosotros si no cambiamos el semblante, si no escuchamos a nuestro Dios y ponemos por obra su consejo. Abner, lamentablemente, no hizo o no usó los poderes que él tenía dados por Dios. Tenía habilidad en la batalla, en la guerra, era diestro en todo. Él pereció al mismo borde de la salvación. Volvamos a 2 de Samuel, verso 34. Segunda de Samuel 3, verso 34. Oiga, tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Abner tenía la capacidad, él pudo haber peleado, pudo haber vencido, pero se confió. ¿A cuántos Dios nos ha dado dones, nos ha dado discernimientos? ¿Cuántas veces hemos sido engañados por nuestro propio corazón? Como Abner, lamentablemente, podemos terminar cayendo si no nos cuidamos. Mire, Abner acababa de hablar con David y David pues lo recibió, platicaron, se pusieron de acuerdo y lo envió en paz. David ayunó por la muerte de Abner. ¿Se imagina cuánto dolor puede experimentar nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros, por ser simples, por ser como Nabal, obstinados, necios, terminamos muertos porque nos confiamos en nuestra propia sabiduría, en que usted ya se cree que es un crecido espiritual y que ya tiene una madurez, ya de padre espiritual, cuando todavía no ha alcanzado ni la de niño, menos la de joven.
Y ya se cree que se puede cuidar solito. Usted no le consulta al pastor, usted no ora, usted no le pregunta al Señor Jesús. Usted no hace muchas cosas y camina por misericordia. Seguimos en pie. Como pueblo de Dios, tenemos que escuchar las instrucciones de Jesucristo a través de sus siervos. Y aunque a algunos probablemente no les guste escuchar esos términos, por los argumentos que produce en su corazón debido al mal espíritu de rebeldía que haya. Pero así está escrito. Si no, búsquelo en la Biblia y cuando lo encuentre, en el nombre de Jesús, usted pueda ser guiado a esa verdad a la que debemos de someternos a las autoridades. Definitivamente, Abner murió, se podría creer, pensar, esta es mi manera de pensar, murió antes de tiempo. Ahora, sabemos que todo está en las manos de Dios y todo sucede en su tiempo. Pero si Abner probablemente se hubiese alertado, no confiado, tal vez hubiese gozado del reinado de David. Pero no alcanzó. ¿Cuánto más tenemos que vivir? Hay cosas abominables que tenemos que abandonar, que dejar. Veamos Mateo 12:34. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es de verdad complicado, pero es necesario. Job 15:16. ¿Cuánto más abominable e inmundo es el hombre que bebe la iniquidad como agua? Lo hacen a su parecer. Si pensamos, mis amados, en cuánto hacemos padecer al Señor Jesucristo cuando tomamos decisiones erradas, cuando no hablamos con Él y no le consultamos, no le preguntamos si Él está de acuerdo, si Él quiere, si nos permite, si nos da permiso. ¿Sabe por qué huimos del consejo? Porque en lo más profundo de su corazón, usted sabe que no está bien lo que va a hacer. Y lo que no quiere escuchar es un no. Porque usted probablemente es engañado en el cual llegue un argumento, una excusa a su mente en la que diga, ay, que como me van a ver crecer por la envidia, me van a querer detener. Debemos de cuidar nuestro corazón y disponernos a que el Espíritu Santo nos forje y nos transforme. No vamos a poder caminar con Cristo si no rendimos nuestro corazón. Veamos Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Se dan cuenta cuán vital y cuán importante es que cuidemos nuestro corazón? Si no guardamos nuestro corazón, vamos a ser llevados por la corriente de este mundo. Veamos Romanos 3:10.
Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra ya establece la condición del corazón de aquel que niega a Cristo. La condición del corazón de aquel que pisotea la sangre de Cristo. La condición de aquel que no quiere recibir a Cristo. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Así que, mis amados, les invito a que oremos en el nombre poderoso de Jesús para que nosotros, cada uno, podamos interceder unos por otros y así poder generar un ejército para nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, y ser parte de ese ejército, intercediendo unos por otros. Veamos Efesios 2, versos 1 hasta el 3. Efesios 2, verso 1 hasta el 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Así que oremos, mis amados, y que sea el Señor quien nos guíe, que el Espíritu Santo derrame fuego consumidor sobre nosotros, para que podamos ser limpios, lavados, que sea consumido, que sea calcinado completamente toda iniquidad. Padre, te damos gracias. Bendice, Señor, a cada uno por nombre y sus familias. En el nombre poderoso de Jesús, derrama, Señor, de ese fuego para que haya en nosotros limpieza, para que ese avivamiento se produzca en cada hogar y así como iglesia, Señor, podamos también ser parte de ese fuego, de ese avivamiento. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, para que haya sanidad no solamente en el cuerpo, sino en el corazón, en el alma, para que podamos tener la capacidad de perdonar, de amar y de bendecir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, que podamos seguir, Señor, tus pisadas, imitándote a ti en todo lo que tú has hecho y nos has enseñado, que renunciemos de una vez por todas a nosotros y así sea tu Espíritu el que tome el control. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú, Señor, eres fiel. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. La paz de Cristo con todos. Les esperamos mañana en el estudio. El día jueves, ¿verdad? Vamos a tener mañana el estudio. Dios me los bendiga. Buenas noches.